Muy buenos días, Asturias. Muy buenos días, Asturias. Comenzamos semana. Es hoy lunes, es 15 de diciembre de 2025 y esto es Asturias al Día, el programa de tertulia, de debate, de opinión, de entrevistas que tenemos en RPA y que se extiende también a la emisión de TPA, de la Televisión Pública de Asturias. Hoy, tertulia de mujeres. Vamos a hablar de actualidad sobre casos de corrupción, de acoso a mujeres en la política. ¿Qué está pasando en nuestra política? Vamos a tratarlo con Beatriz Ejido, la secretaria de Comisiones Obreras en el Suroccidente, con Silvia Cosío, colaboradora de medios como Público y Contexto, creadora del podcast Punto Ciego, y con Chelo Tuya, compañera periodista de El Comercio. La segunda parte, para las TECAE, para las técnicas en cuidados auxiliares de enfermería, las antiguas auxiliares de enfermería, que reclaman medidas que garanticen su dignidad laboral en plena vorágine de movilización de los distintos sectores profesionales de la sanidad española y asturiana y en plena negociación del Estatuto Marco con el Ministerio. Han organizado una huelga, lo hacían ya el 28 de noviembre y convocan otra protesta para el 4 de febrero. Tendremos con nosotros a dos representantes de las TECAE, tanto en el ERA como en el SESPA, Lucía Fernández López y Ángeles Alonso Aguirre, respectivamente. La tercera parte, para la música. 30 años sobre los escenarios y hasta ahora no había sacado nunca un disco en solitario. Sin embargo, es uno de los multiinstrumentistas más conocidos, más apreciados tanto en Asturias como en el ámbito internacional. Rubén Bada es intérprete de guitarra, de buzuki, de violín, entre otros muchos instrumentos, componente en estos momentos de LR, AU, Alce y Navalla Calea, o de la banda que acompaña habitualmente a Rodrigo Cuevas y saca ese disco en solitario que vamos a presentar aquí con Rubén Bada en estos estudios. Esto en el Asturias al Día de esta jornada de lunes que comienza ahora mismo. Asturias al Día con Nacio Varillas. Y con Amor Argüelles en la realización técnica de este programa que lleva la tertulia hoy de actualidad con los casos de corrupción y de acoso a las mujeres que se están produciendo en la política española y de cómo se están gestionando en el ámbito interno de los partidos las denuncias de estas prácticas. ¿Para qué sirven los protocolos internos? ¿Se está actuando con la suficiente contundencia en el seno de las formaciones políticas? ¿Cómo se compatibiliza la presunción de inocencia con la presunción de veracidad de estas acusaciones? Preguntas que les vamos a hacer a nuestras contertulias en esta jornada. Tenemos con nosotros a Beatriz Ejido, secretaria de Comisiones Obreras en el Suroccidente. ¿Qué tal, Beatriz? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Gracias por venir. Silvia Cosío, colaboradora de medios como Público, como Contexto, creadora del podcast Punto Ciego. Silvia, gracias. Hola, buenos días. Y al otro lado del teléfono, a Chelo Tuya, compañera periodista de El Comercio. Chelo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Pues con las tres vamos a hablar en los próximos minutos de estos asuntos, por ejemplo, del caso de Francisco Salazar, exalto cargo cercano a la presidencia del Gobierno Central. Estuvo a punto de ser secretario de organización del PSOE. Ha sido objeto de acusaciones de conducta sexual inapropiada por parte de varias mujeres. Hay informes que indican que las denuncias contra Paco Salazar fueron borradas de los canales internos del PSOE o que quedaron sin resolución durante meses. En Torremolinos, en Málaga, el secretario general del PSOE, Antonio Navarro, ha sido suspendido de militancia tras una denuncia por supuesto acoso sexual remitida también ya a la Fiscalía. Toni González, alcalde socialista de Almusafes, en Valencia, ha dimitido de los cargos ejecutivos del partido tras la denuncia interna por presunto acoso sexual y laboral, aunque mantiene su puesto municipal y niega las acusaciones. El PP también tiene casos, ha sido suspendido de militancia como senador y alcalde de Algeciras José Ignacio Landaluce, tras una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo que incluye presunto acoso o abuso sexual, además de otros delitos como malversación o tráfico de influencias.
otro caso del PP, y en este caso también con Vox. En el municipio de Xàbia, en Alicante, la alcaldesa del PP, Rosa Cardona, ha retirado las delegaciones al portavoz de Vox y segundo teniente de alcaldesa, José Marcos Pons de Besa, tras la denuncia por presunto acoso sexual presentada por una trabajadora municipal. Y hay que irse un poco más atrás en el tiempo, pero no mucho más. En octubre del año pasado, Íñigo Errejón, de Sumar, recordamos que presentaba la dimisión de todos sus cargos, dejaba la política tras ser acusado anónimamente de acoso y posible abuso sexual por parte de varias mujeres. Solo una, Elisa Muliá, presentaba denuncia formal. Errejón asegura que fueron en todo caso relaciones consentidas, pero el tribunal ha decidido llevarlo a juicio tras considerar que existen indicios suficientes para procesarlo por agresión sexual. Son solo algunos de los casos de los últimos meses en el ámbito de la política. ¿Qué está pasando en nuestra política? Es la primera pregunta que os lanzo. Si queréis, empezamos por Chelo, que está al otro lado del teléfono. Chelo, ¿cómo lo ves? Lo veo, vamos a ver si me explico. Lo veo mejor que en años anteriores o que en épocas anteriores. No estoy chiflada. No es que me alegre. Por eso estaba pensando cómo explicarme. Lo veo mejor porque lo estamos sabiendo, se está contando, lo están denunciando. Ojo, luego podemos hablar de cómo se están comportando los partidos, que es absolutamente descalificable algunas posiciones, como por ejemplo la de la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, de haber estado hace una semana solo con Salazar, por muy amigo suyo que sea, o lo que están contando dentro del PSOE, las que denunciaron contra Salazar, que bueno, han sido como combinadas a callar. Digo que me parece bien porque no hace tanto tiempo, aunque parezca que sí, tenemos y conocemos todos el caso Nevenka, que fue absolutamente criminalizada la víctima, absolutamente maltratada, y después de ella pocas mujeres se atrevieron a levantar la cabeza. El acoso sexual existe desde que el mundo existe. Los partidos de izquierda no son mejores en ese campo, los hombres de izquierdas no son mejores en ese campo que los de derechas. Está pasando, pasó. Lo que veo, y es por lo que digo que me parece que vamos hacia adelante, es que ellas denuncian, ahora se sabe, ahora se conoce, y mal o bien se actúa. Desde luego me parece lamentable no solo que suceda, sino que algunos de los que están saliendo acusados por mujeres de acoso renuncien un poquito. O sea, me quito de este cargo, pero sigo en el otro. No estás capacitado. Si eres tan poco ser humano como para controlar tus instintos, como para no saber que la que tienes al lado, que es mujer, es igual a ti y no está a tu servicio sexual, no estás capacitado para ejercer ningún cargo público. Yo lo siento mucho. No sé si me he logrado explicar. Me parece terrible lo que estamos viendo, pero ahora lo estamos viendo. Hace 20 años no. Pasaba igual o peor. Silvia. Sí, yo estoy un poco con la postura de Chelo, es decir, el acoso, la violencia contra las mujeres y el acoso sexual es violencia, es decir, la violencia puede ser física, puede ser psicológica, puede ser simbólica, económica, es decir, el abuso en el ámbito laboral de alguien que está además en una posición de poder, que intenta aprovecharse de esa situación de poder me da igual que sea tener una relación sentimental o sea una relación sexual, es decir, es un tipo de violencia y es un abuso claro de poder y sobre todo de machismo. Es decir, y esto es transversal, es decir, atraviesa a toda la sociedad, es decir, da igual que seas de izquierdas, de derechas, de extrema izquierda que de extrema derecha. Esta cosa del patriarcado de que al final hay muchos señores que, por muy aliados que se sientan, se creen con ciertos derechos con respecto al cuerpo, la voluntad y la sexualidad de las mujeres. Esto es así. Y por eso existe el feminismo y no las feministas no decimos, ya está acabado, venga. No, es decir, esto es así. ¿Hemos avanzado?
obviamente, es que si no hemos avanzado con todo lo que se ha peleado dentro del feminismo, con la cantidad de cosas que se están haciendo, con todo lo que nos ha costado que se vayan aprobando leyes, protocolos, porque todos estos protocolos internos que hay hoy en los partidos no han salido de los señores de los partidos, han salido de las militantes, han salido de las sindicalistas, han salido de las secretarias, del personal laboral, es decir, que nos está costando muchísimo, pero estamos consiguiendo que algo que hace, y no estoy hablando de 50, 60 años, es decir, es que hace 15 años tocarle el culo a tu secretaria, y hay sentencias todavía que lo dicen, que bueno, era un acto de un chistecillo que hacía el jefe a la empleada, es decir, esto ahora es intolerable, es decir, tú vas por ahí, el jefe te toca el culo y al jefe, la ley dice que se le cae el pelo. Otra cosa es si eso llega a juicio. Otra cosa es todo el camino que tienen que hacer las víctimas desde que denuncian hasta que esa denuncia se hace formal, hasta que se llega a un juicio, o si no a un juicio en un caso de un partido político o de un sindicato, hasta que se reúne el comité que lo decide. Todo ese camino donde la víctima se siente constantemente cuestionada, revictimizada, presionada para que cambie de opinión porque le vas a destrozar, porque esto siempre es así, le vas a destrozar la vida a este señor. Y dices, pero nadie piensa en la vida de esta señora, y dices, pero es que me la está destrozando a mí. Porque no, yo creo que además hay una tendencia a sobreestimar las consecuencias que este tipo de acciones tienen en las mujeres. Bueno, mujer, ¿a ti qué más te da que todos los días salir al trabajar tu jefe o tu compañero de trabajo te haga insinuaciones, te diga que quiere salir contigo, te diga lo guapa que eres? Dices, bueno, ponte tú en mi situación, es decir, no rebajéis el nivel de sufrimiento, de estrés y hasta de asco que puede llegar a hacer que alguien esté constantemente pensando que tiene derecho a hacer esto contigo. ¿Llegarán a alguna de estas denuncias? Yo no lo sé. Veo que los partidos lo hacen mal por una dinámica además que no solo tiene que ver con el machismo, sino con la propia dinámica del funcionamiento de los partidos políticos, pero también de las empresas o de los sindicatos, de intentar taparlo todo. Hace poco, creo que era la Universidad Complutense, hubo una denuncia de acoso, y no era acoso, era agresión sexual de un profesor hacia una alumna. Hubo una reunión interna, se dijo que había habido ese acoso, pero como era una cosa de la universidad, el profesor sigue dando clase, no se puso una denuncia. Ahora que se ha hecho público, por lo visto se iban a poner la denuncia, y es la alumna la que ha tenido que cambiar de clase. Es decir, y esto es una cosa que las mujeres acosadas saben que suele pasar, que al final las que se tienen que ir son ellas. ¿Estamos mejor? Sí, estamos mejor porque estamos hablando de ello y estamos enfadadas. Y eso es bueno. Muy enfadadas. Eso es bueno. Hace 10 años igual no se estaba hablando de ello. Hace 15 años se estarían haciendo chistes y se estarían haciendo chistes sobre esas mujeres. Hace 10 años se estaría quitando importancia a mujer, y ahora no. Ahora se está hablando de ello y estamos enfadadas. Vamos a darle un margen a todos los partidos, aunque yo Vox no creo que se puede hacer nada con ellos porque niegan la mayor, o sea, niegan que haya machismo y que haya violencia contra las mujeres, pero al resto de partidos vamos a darles un voto de confianza para que actúen, para que mejoren esos protocolos internos y sobre todo para que protejan a las mujeres que ahora mismo han dado un paso y no se nos olvide que son la parte vulnerable. Beatriz. Yo he tenido a lo largo de mi vida 2 etapas. En una tuve una representación política. Fui concejala de Igualdad durante 8 años en Allande, quienes me conocen lo saben, y ahora estoy en otra representación y en otra actividad y en otra lucha, ¿no?, que es la sindicalista. Al final, no debemos de olvidar que las organizaciones, sean sindicatos, sean partidos políticos, son empresas, y todo lo que estamos viendo no deja de ser lo mismo que se ve en los centros de trabajo, con lo cual a veces nos parece que porque las personas que están denunciadas sean políticos o sean, pues no sé, universitarios o tal,
tienen otra categoría, ¿no? Es la misma. Al final, las organizaciones, sea el tipo que sea, no dejan de ser una representación de la sociedad. Hemos cambiado, evidentemente, hemos evolucionado mucho, como decían Silvia y Chelo, ¿no? Lo que está pasando ahora hace unos años era impensable. Yo recuerdo cuando era concejala de Igualdad, que además fui de Igualdad, y llegábamos y hablábamos de feminismo, nos miraban mal, porque no se podía decir feminismo, no se podía decir soy feminista en algo municipal, en un pueblo rural, ya hablo encima en ese contexto, ¿no? Y cuando decía somos compañeras y hacíamos encuentros de mujeres feministas, y nos parecía que era importantísimo, y el papel que tenía el feminismo en la política y en la sociedad, nos cuestionaban. Cuando hablábamos algo tan simple como hablar de ellas y ellos, de mujeres y hombres, era la retórica, es que estábamos sobrecargando el lenguaje, es que ya veníamos las que no teníamos claro lo que teníamos que hablar, aburríamos. Las pesadas. Las pesadas. A quienes estábamos allí, las políticas que ese momento, las personas que estábamos en estos cargos, nos costó mucho convencer a compañeros con responsabilidades políticas que cuando se tenían que dirigir al público, no se tenían que dirigir solo a los hombres, no a hombres y mujeres. Y yo recuerdo al alcalde con el que yo estaba, la primera vez que lo escuché decir las mujeres y los hombres aquí, dije yo, por Dios, una luz, algo. Eso lo vivimos quienes lo vivimos. Entonces, claro, yo tengo 56 años, no vengo de la prehistoria, aunque pueda parecerlo. Y estamos hablando de los años 2004. ¿Vale? Sí, 2004, 2005. Esa era la realidad. Ahora estamos en una realidad en la que en los centros de trabajo es obligatorio que haya un protocolo. Y digo obligatorio porque hay un error y una equivocación que pensamos que es algo voluntario. No. Es obligatorio por ley el que haya un protocolo antiacoso y que tiene que estar. Y eso tiene que facilitar que las mujeres que lo sufran, o los hombres, que puede ser el caso, tengan un cauce para poder hacerlo sin exponerse de manera anónima o en las condiciones en las que lo tienen que hacer. Y eso es algo que se ha conseguido gracias a una lucha sindical de muchas mujeres feministas dentro de los partidos. No es cuestión de poner medallas, es cuestión de que es una lucha que nos ha llevado a esta realidad. Los planes de igualdad, lo digo porque hay aquí una equivocación, son obligatorios en empresas que tienen más de 50 personas trabajadoras, pero los protocolos antiacoso no, son obligatorios en todos los centros de trabajo y no existen. Claro, luego nos encontramos con esta situación, evidentemente son mucho más sangrantes en organizaciones políticas de izquierdas, porque ya lo decía un día Rufián, aunque yo no milito en su organización, ¿no? Pero decía, es que la izquierda no puede permitirse ni robar, ni ser machista, porque nos juzgan y nos miran con esa lupa que amplía todo 20.000 veces más. Con lo cual se nos ve como un ejemplo y no podemos equivocarnos, pero luego la realidad es que nuestra organización, sea la que sea, o nuestro centro, es una representación y una representatividad de la sociedad. Y el machismo es algo que llevamos incrustado desde los orígenes. Es que a nosotras, yo misma, tenemos que estar reseteándonos continuamente, porque lo tenemos tan incrustado y tan metido dentro que a veces los comportamientos que tenemos pues se contagian, y es que te cuesta darte cuenta de que tienes opciones o que tienes posturas, incluso opiniones que te escuchas y dices tú, en el momento patiné, todo el mundo, porque es una cosa que todavía estamos aceptando y que estamos asumiendo, y es lo mismo que nos pasa. Afortunadamente, eso se está denunciando. Mencionabas tú ahora mismo planes de igualdad, protocolos antiacoso, pero Chelo, ¿cómo funcionan en los partidos? Que al final, por ejemplo, voy a citar el PSOE porque es el que ha tenido los casos más consecutivos y en las últimas semanas, que al final no sé si se están ocultando los casos, si los protocolos no funcionan, se retrasan las resoluciones. ¿Para qué queremos planes de igualdad y protocolos antiacoso si al final la propia organización no los aplica? Claro, es que si los planes de igualdad, o en este caso los protocolos antiacoso, solo van a funcionar cuando el acusado no me cae bien, o no es de mi órbita, o no está en un puesto muy alto, no valen para absolutamente nada. Y es que estos días se está recordando mucho aquella frase terrible de Pedro Sánchez en la entrevista que le hizo a Alsina en el 23, de que tenía amigos de su edad que estaban
molestos, ¿no?, con este nuevo feminismo. En aquel momento, esta frase que a mí no solo me chirrió, sino que me cabreó mucho, bueno, pues parece que dentro de alguna parte del feminismo no se dio tan mal porque se entendió que era un dardo contra Irene Montero, sus políticas o su manera de hacer política. Pero la realidad es que estamos viendo que claro que sus amigos de 40 o 50 años estaban molestos con este feminismo, que hablamos de Salazar, hablamos de Ábalos. Joder, ¿cómo no van a estar molestos? Si este nuevo feminismo, que realmente es el feminismo de toda la vida, el que defiende la igualdad entre hombres y mujeres, está diciéndote que no somos un objeto sexual, que no nos hacen gracia que nos piropees, que no me pellizques, que no me hagas chistes desagradables, que no insistas en traspasar cierta frontera sin que no te haya abierto la puerta. Pues con los protocolos estoy viendo que pasa lo mismo. En cuanto salió la denuncia, además, bueno, todos lo conocimos, ¿no? Salazar iba camino de ser nombrado en aquel congreso un alto cargo y, bueno, ya desapareció por la puerta. Pero, dicho por el propio PSOE, ojo, yo no estoy dentro. Yo he leído lo que dicen las propias integrantes del Partido Feminista y sobre todo del Partido Socialista, y sobre todo FEMES, ¿no?, que es la agrupación de feministas socialistas. Están muy enfadadas porque esas denuncias se quedaron ahí porque tanto Montero, la otra, y Pilar Alegría no han hecho nada o lo han estado paralizando, y hasta que el otro día un periódico de nuevo dijo que esas denuncias estaban paradas, no se puso en marcha la maquinaria. Es decir, no me vale tener un protocolo si cuando afecta a un amigo mío no quiero que funcione. No, chica, tiene que funcionar sí o sí. Es más, es que el protocolo tiene que ser una puerta para los dos, para que la víctima hable, cuente y explique lo que sucedió, y para que el agresor también cuente su versión. Aquí no se trata de que uno diga este es malo y entonces lo eches, no, hay que demostrarlo. Los protocolos están hechos para eso, para proteger a la víctima, pero para que se abra una causa en la que todo sea transparente. Y aquí transparente no ha sido nada. Los planes de igualdad en las empresas, que decía, claro que son obligatorias, bueno, nosotros lo tenemos, lo hicimos ya hace unos años, pero no sé si esos planes de igualdad están más para decorar o para cumplir, ¿sabes? Lo tengo hecho, que luego funcionen en realidad dentro de las empresas. A ver, tú eres sindicalista, Beatriz, sabes perfectamente cómo funciona el tema. ¿Funcionan los planes de igualdad ya en las empresas? Hablamos no exclusivamente de política. Yo no estoy directamente en ese tema, ¿no? Pero sé lo que nos cuentan las compañeras, y las he escuchado, y las que están al frente de todo esto, como Úrsula, y lo que les cuesta negociar los planes de igualdad. La reticencia, sí es verdad que las empresas lo hacen muchas veces porque es obligatorio, porque por ley les condicionan muchísimo tipo de financiación también si no tienes un plan de igualdad. Y eso al final lo que le duele es el dinero, al final es así, porque las empresas de repente no se han vuelto igualitarias y reconocen todos los derechos de las mujeres, no, lo que les duele son las sanciones económicas que puedan tener, y ahí está claro que las que tienen más de 50 trabajadores están en ello, y los sindicatos. Además, se formó una figura que es la delegada de igualdad, que está desde las consejerías, no sé exactamente desde qué partida se financia desde el gobierno, pero sé que está contemplada y colabora en todos estos planes. Y es una manera de entrar y de tener claro, y de que las empresas tengan claro que es obligatorio. Que es obligatorio y que es muy importante, que ya no es una cuestión opcional, de que depende del jefe o la jefa de turno o de cómo funcione. Y en eso yo creo que ellos lo tienen claro. Saben que lo tienen que hacer, que lo tienen que crear, que se tienen que negociar los planes de igualdad y que tienen que tener la representación sindical que tienen que tener. Creo que ahí está claro. Cómo funcione, cómo se lleve a cabo, también cómo se evalúen, cómo el seguimiento que tiene, luego ya depende mucho de las personas que estén al frente de ese plan de igualdad, como en todo, ¿no? Claro. Y de la implicación que tenga, a veces los sindicatos y las sindicatas, las compañeras, las representantes sindicales, quiero decir,
tienen una presión también de trabajo y de carga que es muy difícil controlar todo, ¿eh? Y el repartirte y el llegar a todos los sitios es muy complicado, pero yo sé que hacen un esfuerzo, por lo menos las que yo conozco de comisiones, que además, bueno, pues yo creo que son punta de lanza en la reivindicación feminista de planes de igualdad y en todo lo que supone del protocolo antiacoso. Comisiones creó una plataforma precisamente para eso, para que cualquier persona simplemente a través de una plataforma digital pudiera entrar, presentar denuncias y sentirse amparado y respaldado por el sindicato. Es una lucha muy importante que se ha conseguido, que cuando se cuestionan los logros y el trabajo de las organizaciones sindicales y políticas, pues podemos pensar también en estas actuaciones que yo creo que son fundamentales. Precisamente eso, ¿eh? El presidente del Principado, secretario general de la FSA, Adrián Barbón, reclama tolerancia cero e investigar hasta el final los casos de acoso en su partido, en el PSOE. La vicepresidenta de Asturias, Jimena Llamedo, que fue la última en hablar este pasado fin de semana del asunto, pide al PSOE ejemplaridad y contundencia, son palabras textuales, ante estas denuncias de acoso y acudir a la Fiscalía, y advierte, y eso es lo que me gustaría entrar ahora, Silvia, la titular de las competencias en materia de igualdad del gobierno asturiano, decías que cuál sería la competencia de igualdad, está en manos de presidencia, de la Consejería de Presidencia, es Jimena Llamedo, la última responsable del tema. Sí, me refería más bien a la responsabilidad de los planes en las empresas, porque sé que hay una figura de delegada de igualdad que está seguramente también desde presidencia, pero con una que está dirigida exclusivamente a las empresas. Vale. Dice que la actitud del partido en estos casos, del PSOE, y habla de la Ejecutiva Federal, tiran por la borda el trabajo de muchas compañeras durante muchos años. Son palabras textuales. La pregunta, Silvia, ¿esta actitud de una parte de los mandatarios, no vamos a decir nunca todos, ni muchísimo menos, del PSOE federal, pone en duda la actitud feminista de esas siglas? No, lo que pone en duda es el compromiso feminista de ciertas personas que han visto eso y han preferido proteger a un amigo que proteger a las víctimas. Hay que... Vamos a ver, todos sabemos cómo funcionan las empresas, los partidos y demás, pero los protocolos internos no son papel mojado. Quiero decir, que tienen que seguir un procedimiento por escrito, que eso es muy importante, todo tiene que quedar registrado y se ha visto en el PSOE, se ha intentado hacer como después de hacer todo esto, como que no pasaba nada y ha pasado algo. ¿Por qué? Porque todo queda registrado, todo queda por escrito. Y esto es una gaita para las mujeres que igual no tienen la misma capacidad para llegar, por ejemplo, a un medio de comunicación que en una empresa pequeña, una mujer que no tiene contactos, es más difícil, pero siempre puede ir a un juzgado y decir, oye, a mí me está pasando esto y quiero que exijáis a la empresa que... Es decir, por eso es tan importante que haya esto. Es decir, porque eso queda todo registrado. Uh-huh. Si luego la empresa deciden mirar para otro lado y ocultar el abuso, por lo que sea, porque son amigos del abusador, porque no les interesa, porque va mal contra la marca. Y yo creo que aquí en el caso del PSOE hicieron la típica decisión que se hace en estos casos de decir, si nadie se entera, no va a pasar nada. Pero si se entera, esto va a ser un escandalazo y esto sí que va a dañar la marca del partido, porque con respecto a ciertos casos de corrupción, todos sabemos que nos pueden enfadar un montón, pero no quitan votos. Es decir, el ejemplo del PP está ahí, es decir, están condenados por ser corruptos como partido político y están gobernando en prácticamente todas las comunidades autónomas. O sea que la corrupción nos puede enfadar. Y esto lo vimos también en la época de... Yo era pequeña, pero lo vivimos en la época de Felipe González. Es decir, pero a ti te votan igual. Pero esto no. ¿Por qué? Porque ahora mismo, sobre todo, el sector progresista, o sea, lo que está sosteniendo a los partidos políticos progresistas somos las mujeres, es el voto de las mujeres. Sí. Y esto lo saben. Es decir, esto ha sido una metedura de pata gordísima por parte del PSOE, que... Creo que están a tiempo de desmeter la pata, o sea, y todos los que formaron parte de ese comité, todos los que miraron, empezando por Pilar Alegría y Montero, deberían de salir del gobierno y salir de la... O sea, Pedro Sánchez ahora tiene una oportunidad muy grande para limpiar,
el partido y decir, oye, las mujeres son lo que nos interesa, no podemos seguir. No sé si lo hará. Y si no lo hace, creo que... Bueno, Sumar ya se lo está reclamando de forma Es que además fehaciente, es la única manera que tiene gobierno. Pedro Sánchez de sobrevivir, y yo creo que como superviviente experto en todo, decir, a este le pones un tsunami, se monta en una tabla de surf y llega a su casa más pancho que yo, que sé. A ver qué pasa. Pero es importante decirle a las víctimas, a las mujeres, que los protocolos no son papel mojado, que están ahí, que hay que utilizarlos, igual que en el caso de que veas que el protocolo no llega a ningún puerto, hay que utilizar los procedimientos legales, y que son los juzgados de violencia contra la mujer. O sea, y esto hay que usarlos y hay que decirlo. Y yo sé que el camino, y lo sabemos todas, que el camino es muy complicado, que a las mujeres, a las víctimas se les cuestiona constantemente la palabra, cosa que no suele pasar con el victimario. O sea, y lo estamos viendo con el libro de este señor infame que nunca se lava el pelo sobre las denuncias falsas, que está retomando otra vez y haciéndonos hablar otra vez de violencia de género, de violencia contra las mujeres, en los términos que ellos quieren, de denuncias falsas y estupideces varias. Es decir, no, o sea, dejemos de hacer apología de los violentos. Vamos a hablar otra vez de las víctimas, que hay que ponerlas en el centro, y hay que exigir que la administración y que todos los caminos que haya para que las mujeres que se sienten víctimas, y digo que se sienten, tengan una manera de poner esa denuncia. Y luego te podrán decir, igual la situación que puede darse es incómoda para ti, pero no es un delito. Pero igual la empresa sí tiene opciones de que te sientas más cómoda. Porque sí es verdad que igual no todo lo que nos pasa a las mujeres y nos hace sentir mal e incómodas con respecto a la relación que tienen muchos hombres con nosotras es un delito, pero sí son cosas que nos hacen sentir incómodas. Y yo recuerdo que hace 20 años tocarle el culo a tu secretaria tampoco era un delito. O sea que hay que seguir y hay que allanar ese camino, pero sobre todo tenemos que decir que por encima de todo, y por lo que nos pueda parecer como lo ha hecho el PSOE, como lo hayan hecho otros partidos, otros sindicatos, esos protocolos, esos planes de igualdad no son papel mojado, son el fruto de una lucha enorme que, por cierto, hay que seguir. Es decir, lo que tenemos que hacer ahora las feministas es sentarnos y decir, ¿qué falla en esos protocolos? Vamos a intentar mejorar esos protocolos. Beatriz, lo comentábamos antes un poco de soslayo, la renuncia a cargos políticos por parte de estos acusados de acoso. Antes incluso de que haya una condena judicial, ¿consideras que deberían renunciar a todos los cargos, no a unos sí, a otros no, o a ninguno? Como está sucediendo lo que comentábamos al principio, los casos que he ido leyendo. Bueno, yo creo que si alguien renuncia a algo, tiene que renunciar a todo. A mí eso sí que me parece que es ridículo. Es decir, tú reconoces que te has equivocado, pero me voy de la Diputación, pero me quedo como alcalde. Bueno, en muchos casos, en la inmensa mayoría, no reconocen nada, ¿eh? Ya, pero es como que la presión te hace... Bueno, vale, pues si la presión vale para que dejes algo, ¿no? Y la presión interna, o la normativa interna, o tus superiores, o la organización, te exige y te está pidiendo que lo hagas, tienes que irte. Es que, es decir, si te vas de un sitio, te vas de todo. No tiene sentido que en unos sitios te parezca que esa responsabilidad no es compatible con lo que se te acusa, y ser alcalde sí sea compatible. A mí eso no me entra en la cabeza, o sí o no. De todas formas, cualquier persona que haya sufrido... Claro, es que siempre es lo mismo, lo que decía Silvio, ¿no? Vamos a dar la presunción, a contar con esa presunción de inocencia a las personas a las que denuncian, pero nunca nos cuestionamos la responsabilidad y lo que está sufriendo y la veracidad de las denuncias. Que muchas veces esas mujeres ya han dejado ese trabajo, decir, porque nosotros decimos, este señor renuncia a este cargo, pero lo que nunca te suelen contar es que las mujeres que han denunciado y que se han sentido muchas veces que no las han hecho caso, se han tenido que ir de ese puesto de trabajo, y eso tampoco se cuenta. Y después de mucho tiempo de sufrimiento, porque ayer leía el caso de una compañera que yo no sé si era de Murcia o uno de esos sitios, que estuvo esperando a que terminara, como si dijéramos, ¿no?, un proceso legislativo para no interrumpir y no interferir, porque si denunciaba pues se cargaba al gobierno, porque era su responsable alcalde o de algún y estaba esperando a que su
organización actuara al menos en ese momento, pero se llegó la sorpresa que ni siquiera ahí. Y ella ya llevaba con ese sufrimiento años, callando, pensando que estaba haciendo un bien a su partido y a la organización. Sí, porque aquí hay una parte de la que es que, no se habla, es decir, ¿tú por qué vas a denunciar una cosa como esta? Es decir, es que como caemos en la trampa de los reaccionarios y de los jetas que ahora se quieren aprovechar de toda esta historia y montar películas que no existen, es decir, a mí me gustaría que alguien que de verdad cree que una mujer un día se levanta y denuncia a su jefe o a su compañero por una cosa tan grave como es que está siendo acosada sexualmente, que alguien les explicara todo el cuestionamiento y todo lo que va a pasar a esa mujer una vez que pone esa denuncia. Es decir, ninguna mujer se va a exponer públicamente a ese nivel de sufrimiento, de cuestionamiento, de que te estén mirando con lupa, de revictimización continua y constante simplemente porque tengas un problema con tu jefe. Es decir, si tienes un problema con tu jefe, la mayoría de la gente tiene un problema con su jefe, le puede denunciar por muchas cosas. Es decir, pero denunciar por un acoso sexual, por un abuso, por unos malos tratos, implica un camino de espinas tan terrible para la víctima, lleno de obstáculos y de cuestionamientos, donde siempre se pone en cuestión el comportamiento de las mujeres, el comportamiento de la víctima, que de verdad que, como diría, no renta, o sea, es un camino de sufrimiento. Que no es una cuestión... No renta nada. No renta nada. Entonces, a mí... Y encima no solo no renta, sino que estás cometiendo un delito. Es decir, las mujeres no somos idiotas, Chelo, que es una cosa que nos quieren hacer creer. ¿Tú eres partidaria de que los cargos políticos, o sea, las personas acusadas de acoso sexual, de abuso sexual, de agresión, renuncien a sus cargos políticos antes de ser condenados judicialmente? Lo digo porque en el protocolo anticorrupción de muchos partidos políticos, esta renuncia tendría que hacerse, o de hecho los echaban directamente, y tuvimos casos de alcaldes socialistas aquí en Asturias cuando se llegaba al juicio oral, y en algunos casos ese juicio oral después resultaba que eran absueltos, pero ya se había producido la renuncia, ya habían salido de la política. No estamos en el mismo caso, no es lo mismo, no quede claro, pero ¿qué opinión tienes tú al respecto? Que si el protocolo antiacoso de los partidos incluye esa renuncia, debe renunciar inmediatamente. Lo que no entiendo es lo que están haciendo ahora, lo que decía al principio. Renuncio de alcalde, pero he sido de diputado. Renuncio de senador, pero he sido de alcalde. No, ¿por qué renuncias? Mi pregunta es a esas personas que salen diciendo que no han hecho nada, como el de Lugo. No has hecho nada, entonces ¿por qué renuncias aparte de tus cargos? Si tú no has hecho nada, si tú estás convencido de que no has hecho nada, pues cantas cara y te defiendes y le dices a tu partido que tú no has hecho nada. Pero no, ya dejo parte de mis cargos. Entonces, ¿qué es que lo has hecho un poquito o un muchito? Yo estaba escuchando a las compañeras y el problema, uno de los problemas de este caso, además de lo que contaba Silvia, ¿no? del trauma que es para una víctima denunciar, que la que tenemos ahora de fiscal de sala de violencia, que era nuestra fiscal de violencia de Asturias, Eugenia Prendes, lo ha dicho siempre, ella desde dentro entiende que las víctimas no denuncian porque todo el proceso es muy complicado, es muy duro. A la víctima realmente se la machaca. Pues aquí lo que veo es que sigue sin existir el reproche social. Me explico con uno de los casos, el de Salazar. El de Salazar, por lo que cuentan las víctimas y quienes le rodean, esto lo hacían público. Esto lo sufrían algunas mujeres, pero otros lo escuchaban. Y que era gracioso. Era un chiste. Era una manera de... Claro, si tú estás trabajando al lado de Salazar y te estás sintiendo violentada por lo que te dice, pero el compañero de la mesa de al lado se está riendo porque lo considera gracioso, muy convencida tienes que estar y muy fuerte tienes que ser tú para levantarte y denunciarle. Porque es que estás viendo... Claro, es que esta es otra, es decir, es que el contexto no ayuda para nada, que claro.
tendemos a pensar, esto es como las violaciones, tú tiendes a pensar que las violaciones son una cosa que les pasa a las mujeres cuando pasan por un descampado de noche, y no es verdad. Es decir, la gran mayoría de las mujeres que sufren violencia sexual lo sufren a manos de parejas y de amigos, de conocidos. Y esto es así, es decir, tipo... Esas estadísticas que tú dices, si son las buenas y no las que manipula el tipo que dijiste antes. El que no se lava el pelo, sí. El que no se lava el pelo, exacto. Pues esto pasa igual, es decir, todas claro. hemos trabajado todas hemos trabajado, o sea, y todas hemos salido por ahí, todas nos hemos relacionado con hombres. Sí. Es decir, estos tipos de señores hacen este tipo de cosas en público. Es decir, esto no suele ocurrir claro. con la puerta del despacho cerrada. Es que te lo suelen hacer delante de los compañeros que se ríen. Es decir, esto lo sabe prácticamente todo el mundo. Claro. Es decir, es que son un tipo de... Yo estaba en la universidad y todo el mundo sabía a qué despachos tenías que ir y dejar la puerta abierta y a qué despachos de profesores podías sentarte con la puerta cerrada y estar allí teniendo tu tutoría o lo que fuera. Pero yo había profesores que siguen dando clase. Donde sabes trabajando y haciendo chistes y haciendo comentarios de lo que pasaba una alumna o pasabas tú y te decía, uy, qué guapa estás hoy, mira qué piernas. Es decir, esto no es normal. Esto no es normal. Un profesor universitario no tiene que comentarte las piernas ni lo guapa que estás. Y no es normal que yo para ir a revisar un examen tuviera que ir con una amiga y con la puerta abierta. Porque no te fiabas. Claro. Pero es que esto es normal. Es decir, entonces cuando dicen, nos ha llamado la atención. No, no es verdad, no os ha llamado la atención. No. Este señor hacía este tipo de chistes, se comportaba así delante de todos vosotros y el que no se lo reía miraba para otro lado porque no quería meterse en líos. Y esto es lo que tenemos que empezar a decir. Es decir, estas cosas nos las hacen delante de todo el mundo, igual que te la hacen en un bar y te tocan y te tal y se ríe la gente y ahora ya no tanto, pero dices, ¿a quién se le han restregado en el autobús delante de un montón de gente? Y no has dicho tú nada, porque si le decías algo eras la chiflada maleducada que gritaba y estaba todo el mundo mirando cómo aquel señor se te pegaba en el autobús. Es decir, vamos a empezar a quitar, vamos a ser sinceras. Es decir, esto se hace delante de la gente porque en el fondo... no nos importa. Porque está normalizado y una parte de la sociedad lo hace. Y quería comentaros, hay una encuesta, perdona Chelo, del 2022 que se hizo desde la Comunidad Europea sobre todas las mujeres que habían trabajado alguna vez en su vida entre los 17 y los 76 años, creo que era. Bueno, pues el 28,5% de esas mujeres en España, en algún momento de su vida laboral, habían tenido algún tipo algún episodio de acoso sexual. O sea, estamos hablando de 4,5 millones de mujeres en este país. Y esas las que se atreven a decir. Las que lo dicen en esa encuesta. O reconocerlo. Claro, porque de las que han trabajado. Porque a veces hay algún tipo de comportamiento que es de acoso sexual que ni siquiera tú lo reconoces porque lo tienes tan asumido como un comportamiento normal que entres en el despacho y que tu jefe te diga, ay, hola guapa, dices, mira, puede parecer amable, pero tú no le dices hola guapo al resto de mis compañeros y me lo dices a mí. Y es ese tipo de comportamientos que tienes asumido que dices, vale, no es un trauma para mí. Yo lo puedo entender, pero dices, pero es una manera de objetivizarme y de rebajarme con respecto al resto de mis compañeros, porque en el fondo lo que me estás diciendo es, eres una mujer que eres una muñequita. En esa encuesta también, también se detallaban los episodios que más habían denunciado. Chelo, por culpa de que está el teléfono. Sí, Chelo, la próxima tienes que venir, porque no te dejamos hablar. Claro, decía, el episodio que más se denunciaba y que más decían las mujeres que habían sufrido, pues era la de las miradas lascivas, lo de que te tocaba. Es decir, eso, claro, no es una agresión propiamente dicha, pero es algo que ofende y que cuando estás trabajando sabes que, pues eso, a tu compañero, como decías tú, no se lo hacían, pero te lo hacen a ti por ser mujer y si encima el grupo era entre los 19 y 29 años, el más numeroso, lógico, porque todo tiene un componente también en la edad y cuanto más joven eras y más vulnerable, más vulnerable, más inexperta y bueno, pues en esa edad en la que también parece que las mujeres somos como más apetecibles entre comillas, ¿no? Y lo que a los hombres le parece a ellos. Chelo, venga, sí, perdona. Habla. Acosadoras verbales. Eso, también. No, lo siento.
No hace falta. Esa encuesta que citas, Bea, está fenomenal, pero ni siquiera necesitamos esa encuesta. En estos momentos, Ignacio está hablando con 3 chicas y tiene amor en el control. Seguramente que las 4 podemos contar, aunque sea solo sea un caso en el que nos hemos sentido atacadas, violentadas. El ejemplo que ponía Silvia del profesor, yo lo tuve en un trabajo. Al despacho de aquel señor íbamos en invierno con la gabardina puesta y desde luego de 2 en 2. Nadie iba y se sentaba allí con tu minifalda, porque oye, tenías 20 años y un cuerpo estupendo y la minifalda te quedaba genial. Pero no ibas con esa minifalda a ese despacho porque no te sentías cómoda, te sentías muy incómoda. Quiero decir, es algo que nos está pasando desde siempre y que lo bueno, vuelvo a decirlo del principio, es que ahora lo estamos señalando, estamos sonrojando al que nos hace sentir mal, estamos diciendo esto no. Y por eso mejor me cabreó tanto aquella frase del presidente, porque chicos, me parece fenomenal que tus amigos y tú os sintáis incómodos, porque os estamos haciendo llegar el mensaje correcto. No nos gusta. No queremos que nos digáis piropos, ni que nos toquéis, y no queremos ni que nos ofrezcáis sexo. O sea, es que se sienten tan protegidos por la masa, están tan convencidos de que esa actuación es normal, que uno de los acosadores, no recuerdo la cual, lo mandaba por escrito, le llenaba el WhatsApp a la víctima de mensajes desagradables, como si te voy a comer la almeja, pero vamos a ver. Pero caballero, es que además lo que estamos diciendo es, oye, mira, no esta tontería que dicen estos incels y estos chiflaos reaccionarios, es que las mujeres no quieren que les toquen los hombres. Bueno, algunas no querrán que les toquen los hombres, están en su derecho. Lo que nosotros no estamos diciendo, vais a acabar con la seducción, como dicen. Mira, no vamos a acabar con la seducción. Lo que vamos a hacer es separar espacios, es decir, yo estoy trabajando, yo aquí no he venido a ligar, y entonces no entiendo por qué tú entiendes que este espacio laboral en el que tenemos que tener una relación laboral y podemos llegar a ser incluso amigos o llevarnos bien y salir a tomar un café, unas copas un viernes por la noche, pero no deja de ser una relación laboral. ¿Por qué a mí crees que conmigo tienes derecho a hacer insinuaciones sexuales, intentar ligar, y con mi compañero Manolo no? Es decir, yo si quiero salir a ligar, salgo a ligar, salgo un viernes por la noche. Si quieres ligar en tu centro de trabajo también voluntariamente podrías, pero tampoco bueno, es yo claro. Ahí estoy un poco como ciertas empresas norteamericanas que consideran que en los espacios laborales igual hay que mantener Es complicado, Es complicado porque se dan relaciones de poder y de desigualdad. Pero lo que quiero decir es que las feministas no estamos en contra ni del sexo, ni de tener relaciones sexuales, ni de que nos metan mano, ni de enrollarte con un tío, ni de salir. Lo que queremos es que sea consentido y lo que hagamos nosotros y en los espacios adecuados, no en cualquier espacio y porque lo decida un señor. Bueno, yo lo que quería matizar es, yo que soy enfermera y mi marido es médico, nos conocimos trabajando. Que ya lo sé, que es una opción tan válida como otra cualquiera. Que lo sé, claro. Pero en general... Pero claro, cuando es una relación consentida y todo el mundo tiene claro lo que hace y por qué, bueno, pues nada más. Pero no... Yo digo, todo el mundo sabemos de qué estamos hablando. No, hay profesiones que son muy endogámicas. Claro, y es la mía es una además, de ellas, que claro. Es normal. Pero bueno, porque cuando hablamos de relaciones laborales, que bueno, cuando alguien tiene claro lo que hace, porque lo hace y libremente, la cuestión es cuando, como hace poco, alguien porque criticaba este tipo de, como los piropos y todas estas cosas que ahora a nadie se les ocurre, ¿no? Porque yo creo que ya todos tenemos claro que eso ya pasó a otra historia y que antes sí que podría considerarse algo de acoso. Y todavía hace poco escuché a alguien decir, bueno, es que, chicas, os habéis vuelto de un sensible que todo os molesta, ¿no? Pues sí, pero es que ya nos molestaba antes. Claro, lo que pasa es que no nos atrevíamos a decirlo. Y eso es lo que os fastidia. Lo que molesta es decir, eso, lo que os nos molesta atrevamos a decir es hasta aquí. Que por fin dijimos, mira, dejadnos en paz. O sea, es que ya no tengo por qué aguantar que nadie me diga lo que no quiero escuchar. Permitidme introducir el otro aspecto que queríamos tocar en esta tertulia, que nos quedan menos de 10 minutos y quería que intervinieras al menos una vez cada una. En cuanto al PSOE, exactamente, ¿no? Los casos que estamos conociendo de acoso sexual, 7 exactamente en los últimos tiempos, se suman a los casos de presunta corrupción. Ya con dirigentes encarcelados a espera de juicio. Esto,
cómo puede influir, y empieza tú, Chelo, por favor, que ha sido la que menos has hablado, cómo puede influir esto en la trayectoria política a cortísimo plazo ya del Partido Socialista. Recordamos que hay elecciones ya convocadas en Extremadura, se prevé que hoy mismo se convoquen en Aragón y todo ello, ¿qué puede pasar en el PSOE con estos temas? Le va a hacer y le está haciendo mucho daño. Por un lado tenemos el voto tradicional de izquierdas, que la izquierda es muy cainita entre sí, no perdona determinadas cosas, es difícil que se pongan de acuerdo los partidos de izquierda, cosas que en la derecha no pasa, cosas en la derecha que se asumen, bueno, pues lo comentábamos al principio, ¿no? El PP tiene una condena como propio Partido Popular y no ha pasado nada y ahí está, es el segundo partido del país y según las encuestas pues podrá ganar. Yo creo que al PSOE le va a hacer mucho daño y en este caso yo pido a los compañeros y a los compañeros periodistas y a toda la gente de izquierdas que se pongan, que en lugar de Pedro Sánchez y Ábalos y Cerdán piensen que fuera Feijóo. ¿Qué estaríamos diciendo? ¿Qué estaríamos haciendo si las dos manos derechas, primero una y luego la otra de Feijóo, estuvieran imputados, estuvieran en la cárcel por estos delitos de corrupción? ¿Estaríamos salvando al soldado Ryan o estaríamos diciendo que Invigilando ha fallado? Yo no sé si el presidente conocía o no lo que hacían sus subalternos importantísimos, pero me cuesta mucho trabajo creer que con una relación tan directa, sobre todo en los meses en los que recorrió España buscando el voto y volviendo a recuperar la Secretaría General, no se daría cuenta, bueno, de algunas cosas, o por ejemplo que Ábalos era un putero. Eso es que me peta la cabeza, que diría mi sobrina, pensando eso. Yo creo que le va a hacer mucho daño. En las elecciones extremeñas le hace daño solamente el hecho de tener como candidato a un tipo que ha saltado, ha hecho ejercicios de libre bloque para no ser imputado por el caso de el enchufe o no enchufe del hermano del presidente en el conservatorio. Ahí yo creo que la partida tiene perdidísima. Y en Aragón, si la candidata va a ser Pilar Alegría, que a la feminista nos tiene contentísima con lo que ha hecho con Salazar, pues poca alegría, baja la redundancia, le espero. ¿Qué pasará en el futuro? No lo sé. Yo creo que cada comunidad es diferente unas a otras. Creo que el voto cercano es diferente, ¿no? Que a lo mejor en las nacionales votas una cosa y luego en tu casa y a tu alcalde votas otra, pero al PP nacional todo esto le está haciendo muchísimo daño. Silvia y Beatriz, un minutín cada una, que tenemos que despedir. Yo creo que Pedro Sánchez, ya lo dije antes, es un superviviente nato. Y ya le hemos dado por muerto muchas veces, ojo, que esto es así. Sí, creo que si aguanta y no convoca elecciones, y por el momento hasta Junts tampoco tiene muchas ganas de que se convoquen elecciones porque se le va a comer la tostada a los otros que son todavía más nazis que ellos. Si aguanta y hace una limpia en el PSOE, tiene bastantes posibilidades de que dentro de un año se nos haya olvidado todo esto. De verdad, es que ya dimos tantas veces por muerto a Pedro Sánchez que creo que el tío va a aguantar, va a hacer una limpia y dentro de un año, cuando nos pregunten por Cerdá, ni siquiera nos acordemos de quién es Cerdá. ¿Opina lo mismo, Beatriz? Yo creo que es un buen momento para que Pedro Sánchez y el partido de verdad se crean el feminismo, que no lleven solamente como organización feminista, sino que lo empiecen a practicar y que se den cuenta de que no es algo que vende, porque la marca feminista a veces se ha utilizado también políticamente, ¿no?, para convencer a las mujeres, para convencernos, y quienes hemos estado en esa organización y hemos participado, da mucha pena verlo. Entonces yo creo que es el momento de que de verdad la gente que está dentro se lo crea, se dé cuenta y haga un análisis serio de que el feminismo no se utiliza para conseguir votos, sino es una manera de entender la vida y la política, hay que ponerlo en práctica, y que si de verdad vale para eso y quien no está en esa labor y en esa se larga,
y deja a la gente que de verdad se lo cree que trabaje, que dejen a las mujeres que han luchado por conseguir lo que tienen y las mujeres tan importantes feministas que hay en ese partido, que yo, vamos, empatizo con ellas y me solidarizo porque tienen que estar pasándolo fatal. Pero hay que recordarles que el feminismo está para que los hombres, me da igual que sean de 20, de 30, de 40, de 50, de 60 años, se sientan incómodos. Sí, claro, pero yo creo que no hace falta recordarlo. Incluso las mujeres nos sintamos incómodas, porque también tenemos sesgos machistas. Entonces, sí, bien, mientras el feminismo nos haga sentir incómodos, es que lo estamos haciendo bien. Claro, no, yo es que no cuestiono el feminismo. Es decir, me parece que quien de verdad es feminista lo siente. Quien no lo siente, pues no lo será. Es decir, es que esa es otra definición y otra manera de entenderlo. Lo que no vamos, yo no culpo a las mujeres feministas del PSOE de nada. Creo que las que lo son y lo practican lo entienden. Y quienes se sumen al carro y no tienen el convencimiento, bueno, pues lo harán como que se lo creen o no. Pero eso es otro debate más profundo. Eso quedamos dentro de 15 días pero y seguimos digo hablando. Que si de verdad valiera para que eso se creyera, se instaurara y se pusiera en práctica, creo que todavía hay mucho recorrido. Bueno, pues estamos hablando con Beatriz Ejido, secretaria de Comisiones Obreras en el Suroccidente, con Silvia Cosío, colaboradora de medios como Público y Contexto, creadora del podcast Punto Ciego, y con Chelo Tuya. Chelo, nada, que la próxima te llamo a ti sola, ¿eh? Porque estas dos no te han dejado hablar. Son abusonas. Periodista, compañera del Comercio, muchísimas gracias a las tres por participar en esta tertulia de Asturias al Día con estos temas que hemos puesto hoy sobre la mesa. Gracias. Gracias a ti, Nacho. Así finalizamos la primera parte de Asturias al Día de este lunes. Continuamos. La segunda hora de Asturias al Día de este lunes 15 de diciembre está dedicada a las TECAE. Son las técnicas en cuidados auxiliares de enfermería. Las antiguas auxiliares de enfermería reclaman medidas que garanticen su dignidad laboral. Organizaron una huelga el 28 de noviembre, convocan una protesta el 4 de febrero y todo ello coincidiendo con una serie de movilizaciones. Venimos hablándoles en RTPA de este asunto a lo largo de las últimas semanas de los colectivos profesionales sanitarios. Todas estas movilizaciones enmarcadas en la negociación con el Ministerio de Sanidad del Estatuto Marco. Los médicos protagonizaron una huelga de martes a viernes de la semana pasada. El resto de colectivos llaman al paro todos los martes a partir del 27 de enero. Y también las TECAE tienen sus propias reclamaciones. Lucía Fernández, TECAE en el ERA, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Ángeles Alonso Aguirre, TECAE en el SESPA. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias a las dos por hacer el esfuerzo de venir hasta los estudios de RPA para participar en este programa que se emite también por TPA. Miembros del movimiento TECAE por el C1 de Asturias. Vamos a llamarlo como la sección autonómica de una plataforma estatal, de un movimiento en toda España de TECAEs unidas por conseguir el C1. Vamos a explicarlo después, lo que significa esto de C1, que muchos de nuestros oyentes y espectadores no sabrán exactamente lo que es, pero para comenzar, hablamos de TECAEs cuando antes hablábamos de auxiliares de enfermería. ¿Por qué el cambio? El cambio fue a nivel formativo. La figura de lo que hoy conocemos como TECAE se instauró en el año 1973 bajo el nombre de auxiliar de clínica. Con los años evolucionó a auxiliar de enfermería y desde 1995 somos técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. Este cambio lo que trajo consigo es muchos más conocimientos y, como el nombre dice, pues una tecnificación de nuestros cuidados. Entonces, lo que queremos es que se nos reconozca que somos técnicos. Vale, porque sois la profesión sanitaria más abundante en el régimen sanitario español. Sí, somos los más numerosos, por decirlo de alguna manera, los que estamos el día a día y el cara a cara con las personas, los que cuidamos, en una palabra. Y sí, somos el mayor grupo. Sí. Y un porcentaje enorme, mujeres. Sí, es una profesión muy, muy feminizada, sí. Ahora es verdad también que cada vez hay más hombres ya más chicos se están incorporando a la profesión, pero siempre, originalmente fue una profesión de mujeres, sí. Sí, como dato, cuando yo estudié solo teníamos un compañero, en un grupo de clase de 30 chicas, solo teníamos un compañero.
Vale, hoy están representadas aquí, vamos a hablar siempre en femenino plural, están representadas aquí las TCAE del ERA y del SESPA. El ERA, ya saben ustedes, es ese organismo que gestiona las residencias públicas de ancianos en Asturias. El SESPA, el Servicio de Sanidad de nuestra comunidad autónoma. Porque hay diferencias entre el trabajo que realizáis formando parte del ERA y formando parte del SESPA. Luego entramos si hay diferencias en las retribuciones y en las condiciones laborales. En cuanto al trabajo, ¿es diferente el trabajo que haces tú, Ángeles, en un sitio o tú, Lucía, en el otro? A ver, depende en la parte de, por ejemplo, yo trabajo en el hospital, del hospital en la que estés. Si estás en planta, el trabajo pues viene a ser bastante parecido, porque nos ocupamos del aseo, de la alimentación, de la movilización, la hidratación, el vestir a los pacientes. En eso sí que es muy parecido en el SESPA y en el ERA. Luego en el hospital, pues si estás en un servicio de esterilización, estás en un quirófano, estás en una UCI, en urgencias, pues ya requiere pues otras técnicas que, por ejemplo, en planta no se aplican. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, completamente de acuerdo, porque yo he trabajado en el SESPA también y el trabajo es el mismo, quitando esas matificaciones que ha dado ella. Vale, esto en cuanto al trabajo en sí, parecido. Las condiciones, que también es importante saber de qué partimos para saber después a qué queremos llegar. Las condiciones. Las condiciones sí que son parecidas porque estamos mal clasificadas, igual las compañeras del SESPA que las del ERA. No se nos reconoce que somos técnicos. Nos tienen en una categoría en la que solamente se exige la ESO en teoría para trabajar, y en cambio a nosotras se nos exige tener el título de técnicos en cuidados. Todo ello porque reclamáis que se os reclasifique según el EBEP. ¿Qué es eso del EBEP? Bueno, es el Estatuto Básico del Empleado Público. Es de 2007. En ese documento se clasificaba a los profesionales por el nivel de estudios. Tenía una disposición transitoria que decía que mientras los estudios universitarios se adaptaban al plan de Bolonia, los profesionales tenían que esperar, en el caso de las TCAE, a que enfermería se pudiera encuadrar en el subgrupo A2. Mientras tanto, el resto ibais a permanecer bloqueadas en cuanto a vuestras reclamaciones. ¿Qué ocurre? Que el Plan Bolonia finalizó la implantación en 2011, enfermería ya está en el A2, pero vosotras seguís bloqueadas. Sí, seguimos bloqueadas. Seguimos bloqueadas varios grupos profesionales, porque los técnicos superiores también están bloqueados. Enfermería era enfermería estaba inicialmente en el grupo B, entonces necesitaban la adaptación al Plan Bolonia para poder ascender al grupo A. Los técnicos superiores subirían al B y nosotras subiríamos al C1. Y seguimos en el C2, casi 20 años después, esperando estamos. ¿Y eso qué conlleva? Porque aparte de un número, un C1, un C2, ¿qué conlleva? Económicamente, no sé si algún otro tipo de repercusión. A ver, económicamente esto depende un poco de la comunidad autónoma. Estamos hablando de entre 200 y 300 euros mensuales. Brutos. Brutos. La base de cotización, por supuesto. Eso por un lado. Y luego el que no se reconozca realmente cuál es nuestro trabajo, la formación que tenemos, los conocimientos que tenemos, las técnicas que realizamos, todo eso no se reconoce. De hecho, por ejemplo, en el hospital y en el DERA también, las TCAEs pertenecemos al grupo de enfermería. El grupo de enfermería está compuesto por enfermería y TCAEs. Hacemos funciones que se consideran delegadas, que no tenemos reconocidas y que tampoco estamos respaldadas si hay algún error en al realizar esas funciones. Eso me interesa especialmente, esto último que acabas de comentar, que no estáis respaldadas. No. Y si tuvierais el C1, sí. A ver, sí, porque ya se nos tendrían que reconocer las funciones que realmente realizamos. Las funciones del auxiliar de clínica, las del año 73, porque ya te digo que no se han vuelto a reconocer, eran básicamente pues eso, la atención directa al paciente y constantemente nombraba el asistir a la enfermera. Nosotros hoy en día ya no asistimos a nadie, somos trabajadores autónomos, tenemos funciones propias que realizamos sin supervisión y sin necesidad de que nadie nos dé la orden. Y todo eso no lo tenemos reconocido. En las TCAE en concreto, consideráis que tenéis que estar en el C1, que es el grupo para estudios de bachiller o técnico. En cambio, os mantienen en el C2, que correspondería a tener exclusivamente la ESO, la enseñanza secundaria.
Lucía. Sí, es así, porque nosotras para empezar a trabajar tanto en el SESPA como en el ERA se nos exige la titulación de técnicos. Sin embargo, nuestra categoría, propiamente dicha, no es así. No se nos reconocen, bueno, no se nos dicen propiamente cuáles son nuestras funciones cuando sabemos perfectamente cuáles son, pero no se reconocen como tal. Se nos delegan funciones de enfermería que hacemos porque son delegadas, es una orden que tienes que obedecer, pero luego si te equivocas, si pasa cualquier cosa, claro, es tu culpa. Imagínate, se nos delega medicación en el SESPA, en el ERA, dar medicación. La damos, la prepara enfermería, ciertamente. La damos nosotras. Nosotras no sabemos lo que va en los cajetines con la medicación. No sabemos si puede pasar algo o no. Si pasa algo, ¿quién nos respalda a nosotras? No tenemos un colegio profesional detrás, no tenemos nada que nos dice esto no lo puedes hacer, esto sí lo puedes hacer. Es por lo que estamos luchando y peleando por un C1. Vale, lleváis desde el 73 sin actualizar en cuanto a vuestras funciones. Sí. Y como acaba de decir Lucía, reclamáis que sois profesionales autónomas, que trabajáis sin supervisión y que tenéis funciones propias, aunque no estén reconocidas. Así es, así es. Por ejemplo, en el hospital, te puedo dar así algún ejemplo, ¿sí? En el servicio de esterilización, pues son todo TKEs las que reciben el material, lo lavan, lo secan, lo embolsan, lo esterilizan y preparan las cajas que van a volver a quirófano para las intervenciones. En hemodiálisis, las TKEs somos las que montamos las máquinas que luego dializan al paciente y luego las volvemos a desmontar. En partos tenemos funciones propias, en urgencias tenemos funciones propias, en la UCI. O sea, es que estamos en todos y cada uno de los departamentos o servicios de un hospital y en cambio no tenemos todo esto reconocido. ¿Ha habido casos de problemas? Mencionabas tú antes, Lucía, el tema de la medicación en las residencias. Las preparan las enfermeras, vosotros sois las que lo suministráis. Pero... No siempre, cuando se nos delega, no siempre la suministramos. Si hay enfermería tienen que darlo ellas, pero enfermería es verdad que no hay mucho enfermería, entonces se nos delega. Pasó un caso en Madrid no hace mucho, donde una compañera nuestra fue sentenciada por haberse equivocado en dar una medicación. Nadie la respaldó. Ella se ha comido la condena. Sí, y la han inhabilitado. Y la han inhabilitado. Y el asunto podía llegar no de un error propio, sino de un error de una compañera enfermera. Es que, como te dije antes, no sabemos lo que se da. Nosotras no conocemos la medicación, porque ese sí que es trabajo de ellas o de auxiliar de farmacia o de farmacia. Nosotras se nos da unos cajetines y delegan la medicación en nosotras cuando no hay suficiente personal de enfermería. En el caso del ERA, te estoy hablando, en el SESPA, imagino que la da el en el SESPA la da enfermería, pero en cambio en el servicio de farmacia quien lo prepara son TKEs también. Vale, también me llama la atención que hayáis dicho ya varias veces que no tenéis un sindicato. Los sindicatos hay muchos que nos respaldan, no estamos colegiadas profesionalmente. Vale, o sea, lo que no existe es un colegio profesional. Eso es. Vale, pero hay una entidad como puede haber con el SATSE, con el SAE, con el SIMPA, que representa exclusivamente a enfermeras, a auxiliares técnicas, auxiliares de enfermería, lo que antes comentábamos, o a médicos. ¿Os sentís en ese sentido huérfanas, vamos a decir? Sí, sí, totalmente. Porque ahora mismo en estas reivindicaciones no nos están apoyando los sindicatos. De hecho, solamente uno. La huelga del día 28 nació de un grupo de 9 trabajadoras TKEs en activo de diferentes comunidades autónomas, eran de Andalucía, de Valencia y de Castilla-La Mancha. Y ellas alzaron su voz y nos la hicieron llegar a toda España. En un principio a esta plataforma las apoyaba un sindicato minoritario de una comunidad autónoma, el sindicato TERE. Y cuando esto se hizo más grande y los demás TKEs nos quisimos unir, se pidió ayuda a los grandes sindicatos y no hubo respuesta. Fue en extremis a última hora, el último día que había para tramitar los permisos, que USO se unió a nuestra causa y es el que nos ayudó en la huelga y es el que nos está ayudando para futuras acciones. ¿Esto tiene que ver de forma directa con el Estatuto Marco que se está negociando con el Ministerio? Sí, no. El Estatuto Marco está ahora muy en boca de todo el mundo, pues porque se está tramitando y demás, pero no, porque lo que exigimos es una ley que no tiene nada que ver con el Estatuto Marco y que no solo se debe, sino que no se puede, sino que se debe implantar ya, porque es una ley, como decimos, del 2007, que es el Estatuto Básico del Empleado Público y es el que nos regula a todos los trabajadores públicos. Y según esa ley,
los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, tenemos que estar en un C1. Es simplemente aplicar una ley existente, que llevamos casi 20 años esperando que se aplique, con muchas promesas, con muchas buenas palabras, pero que no se lleva a cabo. Con motivo del Estatuto Sanitario, ¿tenéis algunas otras reclamaciones, aparte de esta que estáis mencionando, que protagoniza hoy la conversación? No, porque bueno, tampoco hemos tenido acceso al borrador. Sí que, por ejemplo, los médicos están en desacuerdo, sé que también enfermería y técnicos superiores no están de acuerdo, pero bueno, es que a nosotras somos las grandes invisibilizadas. De hecho, ahora, antes de entrar, nos hemos enterado de que hay una reunión con la ministra de Sanidad ahora mismo de representantes de médicos, enfermería y técnicos superiores. Las TKEs no estamos. Somos el colectivo más numeroso, somos la base de todos los cuidados y somos las grandes invisibles. Y estamos cansadas ya. Claro. En cuanto a las reclamaciones que mantenéis, ¿de qué administración depende que se os conceda este ascenso, vamos a decirlo así, al C1? Pues en el caso de Asturias, las compañeras del SESPA pertenecemos a la Consejería de Sanidad y las compañeras de ERA a la Consejería de Asuntos Sociales y Bienestar, Servicios Sociales y Bienestar. Sí, pero me refiero, debería ser entonces el gobierno de Asturias. El gobierno de Asturias pueden hacerlo, porque nosotras realmente somos empleadas públicas de Asturias, o sea, tanto el SESPA como el ERA son organismos asturianos y ellos tienen la capacidad de implantar esa ley en Asturias. Es que lo digo porque una de las alegaciones que hace el Ministerio de Sanidad en estas negociaciones que estamos diciendo se están manteniendo por el Estatuto Marco es que muchísimas de las competencias que en teoría se le están diciendo que tienen en el ámbito estatal son en realidad de las comunidades autónomas. Claro, y las comunidades autónomas lo que dicen es que mientras desde el gobierno central no se reconozca, pues que no lo pueden aplicar. Entonces esto es pasarse la pelota unos a otros y no llegar nunca a una solución. Bueno, para saber más de vuestra reivindicación, aparte de escuchar y de ver Asturias al Día, ¿a dónde podemos acudir? ¿Cómo podemos enterarnos más de cómo es vuestro día a día y de por qué se os debe conceder el C1? Pues estamos intentando presentarlo a la ciudadanía. Hemos creado pues una página, por ejemplo, de Facebook. Hay páginas en todas las redes sociales de TKEs de todas las comunidades reivindicando lo mismo, porque al final esto hemos decidido que o vamos todas juntas a una o no vamos a seguramente conseguir nada. Entonces, aunque nosotras, por ejemplo, trabajamos a nivel autonómico, sí que vamos de la mano pues con el resto de las 16 comunidades autónomas y los movimientos que se van a realizar van a ser a la vez. En cuanto a la concentración del día 4 se ha adelantado. Va a ser el día 21, porque bueno, desde la plataforma se consideró que era como dejar pasar demasiado tiempo. 21 de enero. Sí, de hecho este fin de semana nos lo han comunicado. Vale. En principio, la idea es que va a ser el día 21 para no espaciar tanto entre la huelga y la concentración. Y seguir luchando. Hoy por la tarde tenemos una reunión con USO, el equipo de trabajo de aquí de Asturias, para, independientemente de las acciones que hagamos en conjunto con la plataforma estatal, hacerlas también a nivel autonómico. ¿Hay TKEs fuera del ERA y fuera del SESPA? Sí, por supuesto. TKEs hay en residencias privadas, en clínicas, en ayuda a domicilio, en los hospitales concertados. O sea, es que TKEs somos muchísimas. ¿Y vuestra reclamación es para todas? ¿Afectaría, beneficiaría a todas las compañías? Lo que se tiene que reconocer es que somos técnicos. Trabajes donde trabajes. Exactamente. Que no haya una dicotomía de que trabajas en el SESPA mi compañera tiene plaza en el ERA y en el SESPA. Tiene plaza en los dos lados. Con lo cual, el título de técnico le vale para todo. Exactamente. Y trabajó en lo privado. Como técnico de enfermería. O sea, es lo que hay que reconocernos, que somos todas TKEs, todas y todos, porque si no algunos se nos puede enfadar. Exactamente. Y hablad en plural femenino, por favor, porque siempre hablamos en plural masculino. No, pero en este caso si para una vez sois mayoría. Somos todas TKEs y luchamos todas por lo mismo. En este caso, las cabezas visibles, por decirlo de alguna manera, somos los organismos públicos, porque también nos amparan más otras cosas. Alguien privado, que hemos trabajado en ello, ir a la huelga trabajando en lo privado, y ya te arriesgas muchas más cosas que nos podemos arriesgar y ya trabajando no es ir a la público. Huelga, es que en lo privado no te reconocen siquiera que eres técnico en cuidados auxiliares de enfermería. Los contratos se hacen como gerocultoras. Aunque te exigen el título para contratarte también.
creo que el título de gerocultora es unas horas, ¿no? Unas horas, sí. Es como un certificado de profesionalidad. No son menos que nosotras porque trabajan y atienden a la gente que cuidan con una profesionalidad tremenda. Sí. Nosotras hemos trabajado en ello, hemos tenido compañeras que no tienen el título de técnicos, no se notan diferencias, pero sí que es verdad que no es igual, pero nosotras defendemos a nuestras compañeras técnicos de cuidados de enfermería para todo esto, privado, público. Lo decía porque, por ejemplo, el SAD, el Servicio de Ayuda a Domicilio, que es uno de los más precarizados que hay en la profesión sociosanitaria, esto se suma a un problema más para las compañeras, también la inmensísima mayoría mujeres, en ese proceso de dignificación de su labor. Sí. Próximos pasos, aparte de lo que acabamos de comentar, 21 de enero sería la protesta, se había anunciado de mano 4 de febrero, sí, por eso pero este fin de semana se cambió, por eso no te pude avisar. Y la huelga del 28 de noviembre que ya mantuvisteis. Y seguiremos para adelante. Si no se nos hace caso, pues se plantea incluso una huelga indefinida. Pero una huelga en la que se respeten los servicios mínimos, porque en esta última las compañeras del ERA no conseguimos los permisos, bueno, por la premura y demás, pero el Servicio de Salud nos puso unos servicios mínimos abusivos. En el turno de mañana el 80% del personal y en el turno de tarde y noche el 100%. Al final, pues por un lado es curioso que estando tan poco valoradas seamos tan imprescindibles que no podamos ni ir a la huelga, y por otro lado lo que también indica muy claramente es que siempre trabajamos a mínimos. Tenemos los ratios muy bajos. Hay que tener en cuenta que nuestro trabajo es una atención directa a un paciente, a un residente. Entonces, claro, nuestras huelgas no son tan llamativas como la huelga de médicos, que me voy a la consulta, no me atienden porque están en huelga. Nosotras tenemos que seguir atendiéndolos. Pero lo que ella dice, si normalmente hay 3, ¿por qué el día de huelga te ponen unos mínimos de 4? No es normal. Se ha hecho. No es muy normal. Entonces, en nuestro caso, participamos de los paros de la media hora porque desde los centros se nos dejó. No porque nos pusieran unos mínimos. A huelga no pudimos ir, pero sí que participamos en los paros de media hora en las puertas de nuestras residencias, sí, apoyadas por familiares, por personas que viven en el centro. Fue un día de estar todos unidos y es lo que buscamos, luchar todos. Pues esta es la reclamación que mantienen las técnicas en cuidados auxiliares de enfermería, las conocidas como TECAE, que consigan el C1 para dignificar sus condiciones de trabajo, también sus salarios. Hemos hablado de ello con Lucía Fernández, CAE en el ERA, y con Ángeles Alonso Aguirre, técnica en cuidados auxiliares de enfermería, actualmente en el SESPA. Sí. Muchas gracias a las dos. A vosotros por dejarnos oír nuestra voz en este caso. Gracias. Finalizamos así la segunda parte de Asturias al Día, correspondiente a este lunes. Nada, en unos minutinos seguimos. Voy a mirarme en tu espejo si tú procuras. Con Amor Argüelles en la realización técnica comenzamos la tercera y última parte del Asturias al Día de esta jornada de lunes. Y vamos facelo, falando de música, con un que lleva 30 años sobre el escenario. Una persona que es bien conocida por los grupos de música en los que participó a lo largo de estas 3 décadas, también como solista ahora, y la primera vez que saca disco, y el primer disco en solitario de Rubén Bada. Rubén, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, ¿qué tal? Encantados de tenerte en el estudio porque no pares. Sí, comentaba este día con no sé quién, que en plan de tenemos 3 meses para descansar, ¿qué faemos? Metenos en otro tinglado, no vaya a ser que paremos o descansemos o... Que se note, ¿no? Bueno, a ver, nada, los que nacimos para esto no podemos hacer otra cosa, no podemos estar parados. Bueno, y bien conocido, como decía, como multiinstrumentista, entre otras cosas toca el bigulín, la guitarra, el bouzouki, una cantidad de aparatos rarísimos que saca en los conciertos, de lo que vamos a hablar también después. Formó parte de grupos como Xiéliba, Corqueu, Narva, Disiebra, tocó con la banda Gaites Yacín, con Mariluz Cristóbal Caunedo, con DRD, con Tejedor. Anguaño formas parte de LR, de Calea, de AU, de Alce y Navalla, de la banda de Rodrigo Cuevas, que por ahí quizás diva el rollo de descansar, porque también Ficis Sires
bien llargues en muchos sitios del mundo, con Eva Tejedor, la banda Gaites, el Trasno de Cuaña. Eso, la idea es que solamente mencionando los que son de casa, porque ya internacionalmente ya ni los digo, porque si no tendríamos hasta las 11 y la cuestión es que podemos hablar contigo. ¿Satisfecho cómo está yendo la presentación del disco nuevo? Un disco que son 3 en 1. La verdad es que sí, porque, bueno, yo lo que te comentaba ahora antes de arrancar, y es algo que está hecho en casa, o sea, que es un proceso totalmente artesanal. Yo grabo yo en casa, el diseño me lo faen en casa también, todo el tema de promo, de movernos, de sacar conciertos, todo lo hacemos nosotros. Entonces, cualquier cosina que va teniendo un poquitín que genera un mínimo interés, aunque sea, yo ya me doy por satisfecho, porque claro, no tenemos la maquinaria de los grandes lanzamientos que está habiendo ahora esta temporada, no voy a dar nombres aquí de grandísimos artistas internacionales, no tenemos, vamos, ni siquiera una fracción mínima de la maquinaria que tiene esta gente. Entonces, cuando tú faes algo esto desde un pueblo perdido en un monte de Asturias, que es donde vivimos, un pueblo de 6 habitantes, que salgan conciertos, que nos tengáis aquí en los medios, que yo que sé, que haya gente comprando el disco, escuchándome, escribiéronme el otro día en Estados Unidos que habían descubierto el disco y que ellos encantaba. Bueno, pues eso y bien prestoso, ¿no? ¿Y quisieras tener esa maquinaria grande detrás o simplemente a renuncias y prefieres hacerlo de forma, vamos a decir, y eso no quita ningún mérito, todo lo contrario, artesanal? Claro, y es muy buena pregunta, porque claro, por un lado yo podría ir de auténtico y decir, no, yo quiero seguir como estoy. A ver, yo tengo un boques que alimentar, yo soy padre, entonces, a ver, si llega uno que te soluciona la vida, vale, bien, pero hay que ser realista y quiero decir, faemos esto para empezar porque nos presta. Yo cuando estudiaba música, la primera clase que tuve en el Conservatorio Superior ahí en Uvieu, el profesor de guitarra que yo tenía, lo primero que me dijo nada más entrar por la puerta, no oye ni afina la guitarra, no oye, esto es una actividad hedonista. Aquí estamos para pasarlo bien. En el momento en que tú empieces a sufrir o ya notes que no estás contento con lo que se está haciendo, vale más dejarlo. Porque yo lo que tenemos nosotros, al final, yo un trabajo al que yo dedico muchísimos horas al día de trabajo, de ensayo, de estar preparando cosas, luego ya pues lo que hay el trabajo de oficina, los que somos autónomos, todo este tipo de cosas, o sea, y un trabajo bueno, que muy exigente, ¿no? Pero siempre tiene que tener ese componente de que te tiene que prestar. En el momento en que ya no te presta y tener la libertad de poder hacer lo que a ti te da la gana, como a ti te da la gana, que yo lo que estoy haciendo yo ahora mismo, eso no tiene precio. Entonces, o me vienes aquí con petrodólares, aquí un saco como el del tío Gilito, a solucionarme la vida mía y de los míos para unas cuantas generaciones, o si no, igual tampoco me interesa. Quiero decir, yo tengo un precio, pero tengo lo caro. Vamos, que te vendes, pero caro. Pero caro, sí, hombre. Bueno, tocaste para estrenar en la Benéfica a finales de septiembre, en el Infiesto, nunha parasti. Dende entós, estabes a poca ya en el Xuntanza y en el Pieces, programas de esta casa de TPA. Este jueves, el 18 de aviento, actúes en Made in Earth, en Sisión, a partir de las 9 de la noche. El 26 de xineru toques en Glasgow, en el Celtic Connection. No sé si me falta de alguna fecha verada en el tiempo que se me escape. No, lo más cerquina y esto, a ver, estoy haciendo conciertos pequeños porque yo lo que me prestaba también. Entonces, por eso hice un concierto en la Benéfica, el de presentación, porque quería que la presentación fuera un poco especial. Pues eso, tengo xente que estaba enseñada a la Benéfica, con los que trabajo, el técnico de luces, el técnico de sonido, pues compañeros míos de la banda de Rodri. Entonces, y un sitio especial, fue una noche bastante prestosa. Pero después yo quería, pues eso, tocar en sitios donde yo pudiera estar con el público cerca, donde si puedo hacer el concierto en acústico sin falta de enchufarme, o sea, que sea música, porque también, volviendo, también las producciones que se hacen ahora y todo como muy megalómano, con muchos efectos, mucho tal, y a mí préstame, pudiendo, pues hacer música, no voy a decir que lo que yo faigo es más auténtico que lo que faen otras personas, porque es mentira, pero
pero música que se pueda faer, pues eso, yo con una guitarra, tocar, o toco el bigulín, o echo un cantarín, o toco una colbuzuki, pero que tener a la xente aquí delante, ¿no? Que temos aquí todos xuntinos, porque hai un año fiz un concierto ya en el Medinerci y yo creo que yo de lo que más me prestó en xamás. Entonces, cuando fui a presentar el disco, quería faerlo así. Vamos, entonces, veis la cara a los espectadores. Sí, claro, ¿no? Que la ves, aunque estés en un escenario grande, también se ellos ve la cara, pero bueno, tenerlos aquí al lado, que yo qué sé, que si tropiecen te tiren la cerveza encima de la guitarra, ¿no? A mí eso préstame. Y en Glasgow, marcho para Glasgow el mes que entra, para arrancar el año allí, salió otro concierto con una compañera, con Sara Marqui, que es una colega de allí de Glasgow, que toca la flauta. Y hay unos años llamarme también para que andecharan el disco de ella, porque tenía mucho interés. Ella hizo un Erasmus tuvo en España, tuvo en Cáceres, creo que estaba, pero desde Cáceres descubrió la música asturiana y flipóse mucho, entonces quería tocar música asturiana, entonces yo grabé un par de temas con ella en el disco que sacó, y este día, pues nada, aprovechando que yo estaba por Glasgow, dije, me voy a ver si tengo yo un concierto ahí medio negociado, que te metan para allá también. Entonces voy a dar 2 conciertos, uno con Celtic Odyssey, que es un proyecto del Festival Intercéltico de Lorient, donde lo que faen é xuntar músicos de todas las naciones celtes. Somos 8 músicos, uno de cada sitio, representando pues a nuestros países. Entonces, bueno, yo toco un par de piezas asturianas y bueno, yo como estoy allí y no me presta estar parado, como estaba diciendo, pues tocaré también con la banda, andechando con la gente, pues eso, de Escocia, de Gales, de Irlanda, de Bretaña, de Galicia, de Cornualles, y no sé si Isla de Man, la Isla de Man, eso, estaba diciendo yo, faltame algo, de la Isla de Man, sí. Les 8, ¿no? Les 8 naciones celtes. Sí. Bueno, vete preparando la guitarra. Venga. Mientras tanto voy enrollándome yo un poquitín explicando que Rubén Bada es un habitual del festival que te acaba antes el mencionar, que es el Intercéltico de Lorient. Bien como solista, bien participando con otros grupos. Por ejemplo, este año ya fuiste como solista, ¿no? Este año tuve con Pepín de Muñalén, ¿Sí? haciendo, pues básicamente lo que estamos haciendo ahora con el disco. Y sí, es la primera vez que doy un concierto al mi nombre en el Festival de Lorient. Eso da vértigo, quiero decir, iba a decir una barbaridad, una vulgaridad para expresar la cantidad de años que lleves sobre los escenarios, ¿no? Vamos a decir, estás muy avezado, pero da vértigo decir, no, y que ahora salgo ya con el mío nome, soy Rubén Bada. Claro, y que, a ver, en Lorient quierennos muchísimo, o sea, llevamos con LR, igual llevamos tocando todos los años, desde el año, no sé, desde el 18 sacamos el disco, el 19 debimos de ir, no me acuerdo, pero bueno, prácticamente de tirón, todos los años, para una cosa, para otra, para abrir el festival, para cerrarlo, para tocar por medio, y LR, lo bueno que tenía LR es que todo el mundo miraba para Leti. Entonces, yo faigo el trabajo musical, Leti también, quiero decir, era un grupo que teníamos, las nuestras partes estaban como muy bien repartidas. La frontman... Pero la frontwoman y era Leti, y todo el mundo miraba para Leti, entonces yo estoy ahí en un requechín, y eso es muy cómodo, porque yo estoy tocando, que yo soy músico. Yo no valgo tampoco para poner la cara. Entonces eso... Pero claro, cuando tú dices, me calle, que ahora claro, soy yo para el que miren. Entonces, bueno, tienes que... Igual por eso también quiero tocar en sitios pequeños. Espera, voy poco a poco. Llevo muchos años, porque eso, como decías, este año faigo 30 desde que me subí al escenario. Subíme muy mozo, ¿eh? Oye, que tenga tal, subíme por primera vez en escenario, ¿con qué? Con 15, 16 años. Y a empezar a tocar con Xéliba. Entonces, claro, llevo una montañera de años, pero siempre estás en grupo, siempre estás acompañando gente, siempre estás por detrás. Sí, estoy como el futbolista que debuta con 17 y dices tú, y bellísimo. No, para. Claro. Lo que pasa es que debutó muy mozo. Claro, bueno, a ver. Ya alguna cana ya peino, pero bueno, yo creo que ya era el momento también. Son esas cosas que yo estoy teniendo la suerte de poder ir sin dar grandes saltos. Estoy teniendo una carrera que voy como despacino, pero aquí estoy. O sea, bueno, ¿y cómo suena lo nuevo en solitario de Rubén Bada? Preséntalo tú, después vamos a hacer un poco ruido, tengo que baixarte un migallín, el micrófono, preséntalo tú y baixótelo darreo. Pues mira, voy a tocar una pieza con la guitarra yo solo, que es algo que en Asturias no se falla, por lo menos en mucho,
alguna cocina hay por ahí, pero bueno, yo creo que el primer disco que tiene un disco o un EP en este caso, de piezas de guitarra sola, entonces voy a tocar unas muliñeiras del suroccidente, que además coinciden que son, pues eso, de las primeras piezas que deprendí yo allá por los años 90. Colgástelo a poco ya en las redes sociales, precisamente, ¿no? La grabación. Sí, el disco pues escuchas en Bandcamp, pero bueno, si me seguís en redes @RubénBadamusic, igual voy subiendo yo algún cachín para ir anunciando conciertos y a todas estas cosas. Venga, pues nada, voy a hacer un poco ruido. Venga, bájalo tú, venga, muy bien, ahí está. Perfecto, venga. Vamos pues. Y eso nada más con 2 manes y 10 dedos. Bueno, sí. Hoy decíamos al principio, Rubén Bada, para presentar el disco en solitario en Asturias al día, que el disco extremábase en 3 estalles. La de guitarra estalle el caso, estalle el ejemplo. Fálanos de los otros 2. Claro, como yo en mi primer disco y llevo mucho tiempo dedicándome a esto, no quería caer en bueno, una cosa que suele pasar muy típica cuando hay gente en esta situación, que llevamos muchos años y sacamos el primer disco, que queremos echarlo todo para allá, y acaba siendo como un disco que a lo mejor a nivel discursivo no tiene demasiado sentido. Yo, como no quería dejar nada fuera, pues dije, pues mira, lo que voy a hacer es, en vez de sacar un disco que tenga una narrativa continua, saco 3, y entonces así solucionado. Entonces, hice una parte de guitarra, porque es mi primer instrumento, y apetecíame mucho tocar música asturiana con la guitarra. Saqué otro EP, son como si fueran 3 EPs todos juntos, otro que es de bigulín tradicional asturiano. En este caso yo quise insistir mucho en tocar música para el baile y recuperar pues esa tradición de bigulín que había en Asturias, que era muy muy potente, y que parece que dejámoslo un poquillín como fuera, ¿no? de toda esta recuperación. Entonces, bueno, pues hay temas de Ceferino Traviesas, que era un bigulinero espectacular. Hay, bueno, temas míos, pues nada, una pieza de bigulín para el baile que tiene también su propia sonoridad, su propia producción. Y luego hay otra parte que es igual la más novedosa, que son cantares, porque, bueno, diome por ponerme a cantar. Y entonces, nada, son no me acuerdo cuántos son, si 7, 8 cantarinos que empezar a preparar ahí unos años, porque este proyecto surgió también de un dúo que yo montara con Elías García, y tristemente desapareció. Sí, claro, por eso igual tardé tanto en sacarlo. Este disco tenía que a lo mejor haber salido ahí unos años, pero Elías insistía mucho en que tenía que cantar.
Entonces yo llegaba con algún cantarín y él, no, canta. Entonces, bueno, pues nada, la culpa o la causa de que yo cante las reclamaciones a Elías. Entonces nada, traemos, pues eso, preparamos unos cuantos cantarinos. Tristemente Elías faltónos. Y entonces, bueno, esto deixélo así un poquitín en stand-by. Cuando ya recupere esto el año pasado, este año, pues bueno, fue también como agarrando... Porque claro, cuando tú tienes algo arreglado con otra persona que a mí me parece insustituible, entonces tampoco quise seguir por ahí. Yo quise llevarlo a tu terreno, más mío. Hay un par de temas donde tengo buzuquis de Elías que grabáramos. Que, hay pues dos, eso, ¿no? Por lo menos dos que desearé grabados y que reutilizaste. Sí. Uno para el disco, sí, otro quedó fuera del disco, otro fue un single que sacáramos hay unos años también, una añada de Cardo, pero en este disco tengo un tema con Elías. Y entonces eso, lo que podéis escuchar, si vais a... Tengo en Bandcamp, porque bueno, a mí parece que hay una plataforma que se porta relativamente bien con los artistas que subimos la música ahí. Entonces, si vais para allá, vais a encontrar que metéis vos en el disco, y en el disco en realidad salen como 3 discos, uno que lleve cantares, otro que lleve vigulín y otro que lleve guitarra. Bueno, damos tiempo a sentir otro tema de guitarra más, si te apetece. Venga, o echo vos un cantarín, ¿qué queréis? ¿Mejor casi técnicamente que cante o cómo lo veis? No, mejor guitarra, porque... ¿Mejor guitarra? Bueno, sí, pues estamos en un estudio, a ver, profesional, pero la complicación... Bueno, pues, venga. A ver qué os toco. Vamos a acabar después con Tengo un 2. Que esa ya cantada y vale, pues mira, para que sepa. como la que os iba a cantar ahora, casi me llora. Vaya, pues perdona, hombre. No, pues ala, mira, ponemos esa y entonces voy a tocar unos sones de arriba y una J Cangas, que también en el cancionero Venga. de Torner, y una J que aprendí de Xonel Espósito, tremendo curdionero. Lo que tú quieras. Rubén Bada presentando en Asturias al Día el So Disco en solitario.
Buah, Rubén Bada en directo en Asturias al Día, presentando el so disco en solitario. Para ir acabando, mencionaste tú en antes a Elías García, mencionaste también a Pepín de Muñalén. ¿Qué más xente colabora andecha contigo en este disco en solitario? Pues tenemos a Rodrigo Joglar tocando el tambor asturiano. Apetecíame, como os decía, en la parte de Bigulín, apetecíame recuperar esta forma de tocar antigua, de tocar pa'l valle, con la percusión, donde la percusión en Asturias llegue como el instrumento el que manda siempre, por mucho que falemos de gaites o de bigulines o de ese tipo de cosas, la que manda ya la percusión. Entonces tengo a Rodrigo Joglar con el tambor y, como no, tengo que tener a Leticia Baselgas tocando la pandereta. Porque... Más que nada, porque si no, échate de casa. Bueno, no, porque estaba muy a mano y aparte que bueno, tenía que ser. Entonces, eso sí, apetecíame que fuera una producción también muy pequeña, tirando de amigos y que, bueno, que fuera algo que me representara a mí. Bueno, pues esto, y lo nuevo de Rubén Bada. Después de 30 años sobre el escenario, anímase a sacar un disco, por fin en solitario, haciendo lo que pete. Sí. Que yo creo que ya cómo se puede definir. Sí, aparte que no lo hay más guapo en la vida cuando tú llegues en ese momento en la vida en el que dices, ¿qué quieres hacer? Esto, y que dame igual, si vendo, si no vendo, porque al final yo siempre, incluso con LR, siempre hablábamos mucho del concepto que tenemos nosotros de autenticidad y de ser honestos, de vender mucho la honestidad, de ser nosotros mismos y de hacer de algo que nos represente, que yo pueda venir aquí y poder defendértelo, porque si hiciera otra cosa, yo qué sé, más comercial o lo que sea, pues a lo mejor no me lo iba a creer tanto. Pues vamos a acabar precisamente con Rubén Bada y con la otra parte del disco. Bueno, lo de Bigulín no lo podemos sentir, si sentimos dos de guitarra, y la otra parte que ya hay más cantada, tengo un 2, preséntala tú y acabamos. Pues estoy una J. Cangas que cantaba Concha, la de Tresmonte, y que a mí siempre me prestó mucho, y bueno, tenía este arreglín así con guitarra, y aparte que las flautas de Pepe en este tema me parecen espectaculares, o sea que casi mejor que sintamos la versión del disco para sentir a Pepín. Y acabamos el Asturias al Día de esta jornada de lunes. Disfruten todo lo que puedan de este día o todo lo que los deseen.